¿Cómo están ustedes? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sean ustedes muy bienvenidos, amada iglesia, amados hermanos en la fe, amada familia, amados amigos. Muy bienvenidos para escuchar la palabra del Señor. Fíjese usted que hay preguntas que nosotros nos podemos hacer, preguntas muy importantes que nos hacemos en nuestra vida. La pregunta es: ¿para qué estamos vivos? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia aquí en esta tierra? ¿Para qué Dios nos dio otra oportunidad de vida? Son preguntas que continuamente nos hacemos. En el libro de Efesios capítulo 1, el versículo 11, es Pablo quien le pregunta a la iglesia, le dice algo muy lindo, le dice que en él, asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Es la herencia de él, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, lo que Pablo nos está diciendo claramente que ya somos predestinados. Antes que nosotros naciésemos, llegáramos al vientre de nuestra madre, ya nuestro Padre Celestial puso su mirada. Por eso nosotros como iglesia nos llamamos herederos de su gloria, porque tenemos una herencia que está en la patria celestial. Padre, gracias te damos por tu palabra escrita. Creemos que tu palabra nos va a llegar a lo más profundo de nuestras vidas. Permite que tu palabra llegue a lo más profundo de mi corazón, a mi espíritu, a los huesos, a las coyunturas, a las raíces de mi vida. Padre, háblanos, que aquí te escuchamos hoy muy atentamente. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos diseñó con un propósito eterno, sin lugar a duda. Un propósito de vida. Ese es el plan de Dios. Darnos una vida abundante. ¿Para qué estamos vivos? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? ¿Para qué Dios nos dio otra oportunidad de vida? Dios tiene un plan en nuestra vida y un plan muy lindo, muy hermoso, como dice la palabra escrita de parte de Pablo, que ya fuimos predestinados. O sea, ya Dios nos hizo con un propósito, un plan, un propósito eterno. Cuando leemos en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 11, miren lo que dice la palabra. Pablo es quien le escribe a la iglesia de Roma y le dice: pues no habían a ustedes nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién nos llama? El Padre Celestial. Lo que Pablo le está diciendo claramente a la iglesia, que muchos de ellos, antes que naciesen, antes que hicieran el bien y antes que hicieran el mal, ya fueron predestinados por nuestro Dios. Ya Dios puso la mirada, puso el ojo en la vida de cada uno de ellos, con un propósito de vida, con un propósito eterno. Dios no nos llamó por nuestras cualidades, ni nuestros talentos, no, ni por nuestros dones, no, ni por ser sabio, ni tampoco por ser exitoso, ni tampoco porque tengamos mucho dinero, no. Solamente Dios nos llamó por su gracia, nada más que por su gracia. Antes que naciésemos, Él ya nos predestinó. Nos puso aquí en esta tierra con un propósito eterno. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te vi, yo te conocí, yo te tomé como profeta para las naciones. Yo te tomé como alguien que iba a hablar de mí, le dijo a Jeremías claramente. Antes que naciese, yo te puse como vocero para las naciones, Jeremías. Cuando la palabra nos habla en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Pablo, quien le habla a la iglesia de Timoteo, y le habla, a Timoteo, una palabra muy cierta, y le dice a su hijo amado espiritual, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No es por obras, sino que por la gracia de Dios. Sino según el propósito suyo. Y la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de siglo. Dios nos llamó con un propósito eterno, amada iglesia, amada familia, amados amigos. ¿Quién me tiene en pie aquí? No son mis cualidades, ni mis talentos, ni dones que pueda tener. Es la gracia de Dios que me tiene parado aquí delante de todos ustedes. Es el propósito de Dios, es el plan de Dios, un plan eterno para cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Dios, para llamar la atención de Moisés, ahí en el monte hizo encender una zarza y la encendió para que llamara la atención de Moisés. Por eso Moisés empezó a subir, porque vio una zarza encendida. Pero para muchos una zarza es problema.
Muchos la sacan de raíz, otros la queman porque es un obstáculo en el camino. No sirve ni para leña, porque la zarza arde y se va, se acabó. No sirve para leña. Pero Dios la usó. Dios usó a la zarza para prender su fuego, para que Moisés viera el poder de Dios. Lo que lo tiene a usted en pie no son sus talentos ni son sus dones. Es la gracia de Dios. Es el plan eterno de Dios que tiene en usted. Un plan de vida, un propósito de vida. No es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Es por la gracia de Dios. Hoy muchos todavía creen que son sus talentos los que le llevó al éxito. Son sus dones los que le llevó al éxito. No se dan cuenta que es la gracia de Dios que los llevó al éxito. Tienen que entender que es un propósito eterno de vida para que ellos estén en el éxito que ellos están. Por algo Dios los tiene ahí, en lugares de privilegio. El caballo y el jinete se alistan para la batalla, pero el que da triunfo es nuestro Dios. Él es el que da el triunfo, así que si el jinete piensa que él es el triunfante o el caballo piensa que él es el que logra el éxito, están totalmente equivocados. Ninguno de los dos. Es él. Es él. Si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vela la guardia. Si Dios no cuida la ciudad. Qué lindo lo que le dice Pablo a su hijo Timoteo. No es por obras, Timoteo, es por la gracia de Dios que yo te hablo. Es por la gracia de Dios que tú estás ocupando ese lugar que Dios te eligió a ti, hijo mío. Juan, capítulo 6, versículo 38. Vamos a leer mucha palabra. Así que si usted tiene su Biblia abierta, mucho mejor. Mira lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está hablando. No para hacer mi propia voluntad, sino que la voluntad del Padre que me envió. Jesús nunca vivió ni un solo minuto para Él. Nunca. Mientras tú aquí en la tierra vivió para el Padre, cumpliendo su voluntad, un propósito eterno que el Padre le tenía destinado para Él. Se basó en la palabra escrita. Ni un solo minuto. Ni un solo. El problema más grande que nosotros tenemos en nuestra vida es que vivimos una vida desalineada en el propósito de Dios. Y cuando nosotros vivimos esa vida desalineada del camino de Dios, es que vivimos una vida frustrada, una vida con dolor, una vida quebrantada, una vida de decaídos, estresados, deprimidos. ¿Por qué? Porque estamos alineados a nuestra manera de vivir, hacia nuestra forma de pensar. No estamos alineados en la palabra de Dios. No estamos alineados en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No estamos para vivir nuestra vida, nuestra forma de pensar, ni nuestra forma de actuar. Para allá voy, para acá voy. No, no es así, amada iglesia. No es así, amados hermanos, amada familia, amados amigos. Estamos para vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial. Eso es lo que dijo Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió a él? El Padre Celestial. ¿Sabe usted que el propósito de Dios nada lo altera? Ni el coronavirus. Nada. Ni el volcán que está ahí en España, en las Islas Canarias, cómo avanza todos los días. ¿Cómo está ese volcán? ¿Qué tragedia más grande? Nada lo detiene. El propósito de Dios. Algún tsunami, algún terremoto que esté ocurriendo en estos momentos en algún país. Nada, 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 nada. El propósito de Dios es eterno. Es inmutable, no cambia. Así que si nosotros llegáramos a partir de esta tierra, tengamos muy claro que la gente que está detrás de nosotros va a tener que cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios se mantiene vigente. Los que partieron antes de nosotros estamos aquí para cumplir el propósito de Dios aquí en esta tierra. Efesios capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un propósito eterno que el Padre hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El plan, amada iglesia, amados amigos, amada familia, no puede ser cambiado. Es inmutable. No hay coronavirus que lo puede cambiar. El propósito de Dios que está aquí en la Escritura. Nada lo puede cambiar. Nada lo puede detener. No hay nada, absolutamente nada. Ni los gobernadores de esta tierra. Es inmutable. Ha permanecido de los siglos tras los siglos y va a continuar el propósito y el plan divino.
Cuando Dios llamó a Pablo, lo llamó con un plan eterno. Dios lo llamó con un propósito de vida. Pablo pensó que estaba haciéndolo bien, estaba haciendo lo correcto. Eso es lo que pensó Pablo. Tomando preso a los cristianos, entrando con sus caballos, sus soldados a la iglesia, a los templos, destruyendo todo, azotando a los cristianos. Y si era posible matarlo, bueno, mucho mejor para ellos. Pablo pensaba que lo estaba haciendo bien, que estaba en lo correcto, sin lugar a dudas. Pero cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3, algo le acontece a la vida de este hombre llamado Saulo, porque Dios es quien le cambia su nombre y lo cambia para Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 3. Miren lo que dice. Dice, vas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Dios lo alcanzó. Dios lo interceptó. ¿Hay alguien que pueda decir, Dios a mí me interceptó en mi vida? ¿A quién de ustedes Dios lo interceptó en el camino? A mí personalmente Dios me interceptó en una clínica llena de sondas, llena de sueros. Vino un ángel de Dios y me dejó un Nuevo Testamento. Y me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, volver a los rediles. Vuelve al camino de Dios. Y Dios te va a alargar largura de día, pero te va a llamar con un propósito eterno. Esos fueron años y años y años que Dios me estuvo preparando para esto, sin darme cuenta, para lo que me estaba preparando. Él me alcanzó. Él intervino en mi vida en ese día, en esa clínica. Aquí Pablo, Dios intervino en su vida. Él iba en camino a Damasco. Él llevaba cartas de autorización. No que iba así nomás, no. Cartas de autorización de los sacerdotes humanos que le decían que había que tomar preso a esos cristianos que hablaban de Cristo Jesús, que había resucitado de los muertos. No. Había que tomarlos presos. Por lo menos había que dar unas buenas varas, unos buenos azotes. Por eso Pablo, pero repentinamente le rodeó un resplandor de la luz, cayó al suelo. A todo galope iba. Pablo estaba cumpliendo algo que él pensaba que era lo correcto, que era lo mejor, era necesario. Pero nunca pensó que se iba a encontrar con el Dios Todopoderoso. Yo tampoco, en esa clínica, nunca. Lo alcanzó, intervino, como puede alcanzarlo usted hoy en este día. Dios puede intervenir en su vida hoy en estos momentos, si usted lo acepta como su único salvador personal. Yo lo acepté en esa noche. Pablo también dijo, es que no, es una luz que resplandeció. Hoy muchos van a ser interceptados en su vida. Si usted acepta a Cristo Jesús como su único salvador personal, lo va a interceptar, pero lo va a interceptar con un propósito de vida. A Pablo Dios lo tiró al suelo y lo dejó botado ahí. Le invadió una luz resplandeciente, como dice la Escritura. Le resplandeció la luz, una luz brillante. Dos preguntas que le hace Pablo a Dios. ¿Por qué me persigues? ¿Cómo? Pablo, tú estás persiguiendo a los cristianos. Cuando la gente le persigue a un cristiano, a usted que es un hijo de Dios, está persiguiendo a Dios mismo. ¿Por qué me persigues, Señor? ¿Quién eres, Señor? Segunda pregunta, ¿quién eres? Y le dice, Señor, ¿cómo? ¿Quién eres, Pablo? Tenías que haber preguntado. No, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo. De una cosa es dar cosas contra el aguijón. Y dar cosas contra el aguijón es dar algo, tratar de resistir a una fuerza que no la vamos a poder vencer, que es la palabra de Dios. Literalmente lo que le estaba diciendo Jesús del cielo, Cristo Jesús le estaba diciendo, dar cosas contra el aguijón es una vara que ocupaban las personas que guiaban a los bueyes. Y cuando el buey se desalineaba, se iba en dirección contraria, él lo clavaba con el aguijón para tratarlo de guiar, que no era ese lado, era este otro lado, el lado derecho. Pero el buey muchas veces lo que hacía con su patita era pelear con la vara, con el aguijón. Y se lastimaba él mismo, se le enredaba esa vara. Por eso el Señor Jesús le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, Pablo. Te vas a lastimar, te vas a enredar con la palabra escrita que yo te doy a ti. Levántate y entra a la ciudad. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Un propósito de Dios para la vida de Pablo. Un propósito eterno. El plan de Dios no fue solo salvarnos, sino que hacernos instrumentos útiles para la obra de Dios. Ese es el plan de Dios, un propósito eterno.
Para mí personalmente Pablo es uno de los más grandes evangelistas, es uno de los más grandes misioneros, es uno de los más grandes apóstoles que nosotros encontramos en la Escritura. Escribe muchos libros, palabras muy hermosas. Cuando leemos en el libro de Hechos capítulo 22, versículo 16 hacia adelante, es maravilloso como Dios le habla a Pablo, como Dios lo toca, como Dios lo llama. Y le dice, yo te voy a hacer un misionero, yo te voy a hacer un evangelista, yo te voy a hacer un hombre fiel para la obra de Cristo Jesús. Es Dios quien se le aparece a Pablo a través de una luz brillante. Levántate y predica y yo te diré lo que tú vas a hablar. No te preocupes, Pablo. Yo te enviaré a los gentiles, yo te enviaré a los príncipes, a los reyes de esta tierra, yo te enviaré a las naciones, no acá, dentro de la ciudad, de los pueblos cercanos. Por el conocimiento que tenía Pablo, es Dios quien decide enviarlo a las naciones, a los príncipes, a los reyes. Es Pablo quien cuenta la experiencia en aldea tras aldea, en las ciudades tras las ciudades. ¿Se imagina usted cómo estarían los cristianos dentro de la iglesia viendo a Pablo sentado ahí y hablándole de este testimonio de vida, cómo Dios lo tocó a través de una luz y cómo Dios lo llamó para predicar a los príncipes, a los reyes de esta tierra? Yo me imagino que la gente que estaba sentada estaba tensa. Algunos rumoreaban entre ellos mismos. Este es el que nos metía preso. Este es el que nos azotaba, encarcelaba. Este es el que nos buscaba para matarnos. Ahora está hablando de Cristo Jesús. Es el Señor que iluminó mi vida y cambió mi vida para siempre. Pablo no se quiere comprometer con nadie, se quiere comprometer con la obra de Cristo Jesús. Se quiere comprometer con el Espíritu Santo de Dios. A Pablo nadie lo podía desistir de su llamado. Ni Pedro ni los discípulos. ¿Cómo te vas a ir al extranjero, Pablo? ¿Cómo te vas a ir a las naciones? ¿Cómo te vas a ir a predicar a los príncipes, a los reyes de esta tierra, a la gente importante, Pablo? ¿Cómo Dios te va a respaldar en todo esto? Pablo se convirtió en un obstinado. En un hombre que nadie lo podía parar. Nadie. Por eso tenía confrontación con Pedro. Porque nadie lo podía parar. Él sentía que tenía que ir. Y cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 20, un poquito más adelante, versículo 22 hacia adelante, a mí me gusta mucho, yo lo leí durante la semana y me gustó mucho lo que leí. Porque Pablo dice claramente, le habla a Pedro, a los discípulos, y le habla a todos los cristianos en general, en diferentes lugares. Ahora aquí, yo estoy ligado en espíritu. O sea, estoy unido a Él, estoy enredado con Él, en el Espíritu Santo de Dios. Yo voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontezca. No sé lo que me va a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio. O sea, ya las ciudades le estaban hablando. Los cristianos le estaban diciendo claramente a Pablo que te esperan prisiones, Pablo. Allá te van a esperar tribulaciones, angustias. Pero mira lo que dice Pablo. De ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa yo hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso como escribe este gran apóstol llamado Pablo? ¿No es increíble cómo él escribe, cómo él habla? Para mí es extraordinario, sinceramente. Claro que sí. Pablo dice, yo voy a ir a Jerusalén. Pablo, hay azote. Voy a ir. Pablo, hay cárcel. Hay persecución. Hay varas. Te van a maltratar, Pablo. Voy a ir. Yo no estimo mi vida. Pablo no hizo caso a ninguna cosa que le dijeron, ninguna. Yo estoy dispuesto a todo, a morir por él. Estoy dispuesto a sufrir cárcel, a sufrir vituperio, a sufrir azote, a sufrir vara, a sufrir naufragio. Estoy dispuesto a morir por Cristo Jesús, por la causa, con tal de acabar mi carrera, tener gozo del ministerio que Él me ha dado y que lo estoy haciendo de buena manera. Yo no amo mi vida más que el plan de Dios. Yo no amo mi éxito más que el plan de Dios, que el propósito de Dios en mi vida. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en otras palabras. No amo mi vida,
más que el plan de Dios. Yo no amo mi éxito más que el plan divino de Dios. No voy a terminar mi carrera. Yo quiero terminar mi carrera de buena manera. Y es maravilloso lo que está diciendo Pablo. Quiero terminar mi carrera de buena forma. Lo que Dios necesita hoy es gente como Pablo. Gente que tenga esa gana, esa fe. Que la gente tenga esa convicción, esa certeza en que Dios lo va a guardar, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a ayudar. Gente que entienda cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, que es eterno. El plan de Dios es eterno, amada iglesia. Lo que Dios necesita, amados amigos, amada familia, son muchos Pablos, gente obstinada que quiere ir hacia adelante. Que nada lo detenga. Gente que sepa cuál es el plan de Dios, un plan perfecto y agradable. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su existencia? Es la pregunta que nos estamos haciendo. El problema de hoy, amados hermanos en la fe, amada iglesia, amados amigos, amada familia, es que muchos amamos nuestra vida. Muchos la amamos. Que no estamos dispuestos a dar nada, absolutamente nada. No estamos dispuestos a dar nada para Cristo Jesús. Nada, 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 nada. Nada que nos cueste. Nada que me cause trastorno, nada que me cause preocupación, que me quebrante el corazón. Nada que me cause estrés. Ese estrés es que yo tenga que hablar de Cristo Jesús a amigos, familia, parientes. Cuando yo tengo un grupo power, somos el mejor grupo en el trabajo. Somos el mejor grupo de toda la enseñanza media de la universidad. Qué lindo este grupo. Todavía estamos aquí. Somos un grupo que me llevo muy bien. Me gustan mis amigos, me gustan mis amistades. Pero hablar de Cristo Jesús capaz que me dejen afuera. Capaz que me dejen ahí al lado. Me marginen. Por eso no hablamos. Por eso muchos no hablan de Cristo Jesús. Por el que dirán mis amigos. Por el que dirán mi familia, mis parientes. Me mantengo al margen. Aquí Pablo nos está diciendo claramente que yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo, con alegría, con un olor fragante aquí en mi boca, en mi nariz, con algo agradable para mi vida. No me importa lo que me pase en Jerusalén, no me importa. Aunque sufra ataque, aunque sufra cárceles, aunque sufra tribulaciones, quebranto, no me importa. Con tal de acabar mi carrera. Con tal de acabar mi carrera en Cristo Jesús. Terminar con un sabor agradable en mi boca y poder decir, he peleado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado esta buena batalla. Por lo demás me está guardada una corona del juez justo que me dará a mí, no solo a mí, sino que a todos los que creen en él. He peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo tanto me está guardada esa corona del rey justo que me dará a mí, y no solamente a mí, sino que a todos los que creen en él. La única forma de vivir una vida exitosa es cuando nosotros estamos alineados al plan de Dios. La única forma. Este mundo no está diseñado para que usted viva feliz. No está diseñado para hacerlo feliz, sino con el propósito eterno de parte de Dios. Con un propósito alineados a Él es que vamos a vivir una vida feliz. Cuando la gente va a ver al estadio un partido de fútbol, va a ver un show, ¿cuántas horas de felicidad tiene? Momentánea y es pasajera. Un día, mediodía, un par de horas. El propósito de Dios es una felicidad de gozo, de alegría. Es una felicidad que la tenemos aquí en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto gente con muchos recursos, lo hemos visto en las noticias, cómo se sacan los ojos entre ellos mismos, cómo pelean con los hijos, por los hijos, el papá y la mamá? ¿Cómo pelean sus propiedades? La casa en la playa, la casa en la nieve, la casa que tienen, una casa llena de lujo y llena de comodidades. ¿Cómo lo muestran en las noticias? ¿Cómo se pelean? Algunos hasta se suicidan, producto de la droga y el alcohol. Y parten. ¿Dónde está la felicidad? Si los vemos partir todos los días, que han adquirido éxito. La felicidad no es el éxito. La felicidad es estar en los planes de Dios.
alineado al propósito de Dios. La felicidad no es la carrera universitaria, ni es el éxito en nuestras vidas. No, lo único que nos dará gozo, lo único que nos dará alegría es estar en el propósito de Dios. Una vida con propósito. Un gozo en nuestra vida. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito. Conforme a su propósito, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Es Pablo quien le escribe a la iglesia. Los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Los que son llamados conforme a su propósito eterno. Es Pablo quien dijo, estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a terminar esta carrera con gozo y con alegría. Para mí es victoria. Es Pablo quien dijo, yo voy a predicar a esta gente, a la gente, a los reyes, a los príncipes de esta tierra, a la gente importante. Voy a ir, pero Señor, ¿cómo llego? No te preocupes del cómo, sino que anda, Pablo. Yo me preocupo del cómo. No nos preocupemos del cómo. Él nos pondrá palabras. Amén. Él nos va a hacer que lleguemos. Pablo llegaba azotado, llegaba encarcelado, con tribulación, pero llegaba. Solo cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios es que veremos el éxito en nuestras vidas. Cuando caminamos en el propósito de Dios es que veremos éxito no solamente en el área espiritual, sino que en el área económica. Todas las áreas de nuestras vidas vamos a ver una vida exitosa. ¿Cuándo? Cuando caminamos alineados a su propósito de Él. Solo cuando somos alineados al plan de Dios, nuestra vida prospera en todas las áreas. Nos vemos mejor, nos vemos más saludables, nos vemos con fuerza, con ánimo, con coraje, como que nos sentimos que nos expandimos, como que sentimos como que crecemos, como que sentimos que nos vemos bien, nos vemos con gozo, con alegría en nuestro corazón. Es Pablo que nos está diciendo hoy en esta mañana que yo aquí estoy ligado en espíritu. Estoy unido, estoy enredado. Sí, enredado. Estoy atraído de una manera irresistible por el espíritu de Él. Me atrajo, me sedujo, no sé cómo. ¿Cuándo? Quizás en esa caída, la luz que me llegó de pronto. Todos los soldados estaban ahí y escucharon la voz. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo. Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Y Pablo totalmente ciego. Los soldados oyeron todos, estaban ahí. ¿Para qué estamos vivos? ¿Cuál es el motivo de su existencia? Quizá usted fue desahuciado, pero Dios lo sacó de ahí. Quizá usted tuvo un cáncer, pero Dios lo sacó. Lo sacó del estrés, de la depresión, de la angustia, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De ahí Dios lo sacó. ¿Para qué Dios lo sacó de ahí? ¿Para qué usted está vivo? ¿Para qué muchos Dios nos sacó de esa clínica o de ese hospital llena de sonda y de manguera? ¿Para qué nos mandó un ángel y nos dejó un Nuevo Testamento? ¿Para qué? Para vivir una vida con propósito. Para vivir. Es el profeta Isaías, que va a ver al rey Ezequías. Y le dice, te quedan pocos días de vida, Señor. Lamentablemente, Dios me lo acaba de decir, me dijo que se lo viniera a decir. Le queda poco tiempo. Arregle su casa, arregle sus cosas, porque parte en estos días. Ese rey que se da vuelta hacia la muralla y se pone a llorar. Y llora amargamente. El profeta ya cumplió lo que tenía que decir. Tiene que irse. Pero cuando va caminando en la mitad del patio, siente la misma voz de Dios que le dice, es el mismo Dios. Dile al rey que le voy a dar 15 años más de vida. Es el profeta Isaías que viene y le dice al rey Ezequías, Señor, Dios le da 15 años de vida. ¿Para qué Dios le da vida a usted? ¿Para qué Dios no alargó la existencia en esta tierra? ¿Para qué Dios nos tiene con vida, con salud? ¿Para qué? Sino con un propósito de Amén. Yo quiero que usted cierre sus ojos y dígale, gracias, Padre. Gracias por darme vida. Gracias por sacarme de ese cáncer que me llegó, Señor, en un momento de mi vida. Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo, Señor, cuando tú me tenías en ese hospital lleno de sondas, de sueros. Todavía me acuerdo del momento de estrés, de depresión, Padre, que yo viví, de angustia, de estar en el lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Todavía me acuerdo. Me acuerdo del estrés, de la depresión, de la angustia, de las noticias tan adversas que viví en esos momentos. De ese dolor tan profundo que me llegó al corazón.
ante la muerte de mi ser querido, que nunca pensé que iba a llegar. Pero tú me tienes aquí, Señor. ¿Para qué me tienes aquí? Ahora logro entender que a través de tu palabra escrita tú me tienes con un propósito de vida, con un propósito eterno. Por eso quiero darte las gracias, Señor, porque logro entender como Pablo que tuvo que cambiar su vida. Ante la mirada, ante la adversidad, ante el cuestionamiento, los rumores de sus compañeros de milicia, él tuvo que aprender a soportar todo eso y a seguir hacia adelante. A pesar de las tormentas, a pesar de los esfuerzos, de las tribulaciones, de las cárceles, de las varas, de todos los azotes, de todos los naufragios que sufrió, pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona del Rey justo, que me dará a mí y a todos los que confían en él. Yo espero que usted pelee esa buena batalla y acabe su carrera, para que usted pueda tener esa corona eterna en su vida. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con una hermosa palabra del Señor, que nos llegue a lo más profundo, a los tuétanos, coyunturas y raíces de nuestra vida. Bendiciones.